El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron desde nuestras redes sociales, principalmente Facebook, algunos mensajes privados y algunas personas que se acercaron a nosotros con algunas inquietudes. Así que aprovechamos la ocasión para poder tener un ida y vuelta mejor con ustedes. Pero antes de ir en este rinconcito a hablar con Marcelo Ramírez, voy a pedir a Azul y a Marcelo que me cuenten de qué van a hablar de la columna de hoy. Así que, Azul, te escuchamos. Bueno, gracias Ivonne por el pase. Vamos hoy con una nueva columna de Azul que anda media enferma, le ha atacado uno de los resfríos habituales que tenemos en esta época de año en la Argentina, pero bueno, creo que va a poder sobrevivir. Sí. No me dejaron otra opción. No. Bueno. Retroceder nunca, rendirse jamás. Hoy vamos a hablar un tema que ya habíamos mencionado hace unas columnas atrás, que es el tema del reconocimiento facial, pero lo habíamos visto cómo era, porque había salido la noticia de que lo iban a implementar acá, esa tecnología, y habíamos hablado de experiencias previas de otros países con la misma. Para hacer un recuento rápido, no sé, 2015 Google Fotos tuvo un escándalo porque reconocía las caras de las personas negras como monos. Los identificaba como gorilas. Sí. En la final de la Champions League pusieron un sistema así y la policía galesa falló al identificar a 9 de cada 10 personas. Sí. En 2018 en Amazon confundió a 28 congresistas con sospechosos de la policía. Eso se presta al chiste fácil. No quiero pensar lo que pasaría acá, sobre todo en el Ejecutivo. Y fíjate, te hizo, o sea, casi el 40% de las coincidencias falsas. Una vez que lo confundió con un contrabandista, pero sí. Imagino que es mentira. Encima tienen problemas por el tema del color. Te dicen que el 40% de las coincidencias falsas son con gente de color. O sea, gente no blanca, no europea, bueno, rubia. Cualquiera que trabaja en fotografía, televisión, sabe que iluminar a alguien que es negro es más difícil que alguien que es blanco porque te absorbe el color, entonces das más luz, es más complejo. Pero bueno, y ahí en condiciones no controladas son obvias. Y con todas estas experiencias, todo Amazon tuvo una cantidad de problemas que el que quiere puede googlearlo y van a aparecer todos para no quedarnos en eso. Hace poco San Francisco, por ejemplo, prohibió esta tecnología. Sí. Por las mismas razones, muchas fallas, porque había muchas fallas, porque estaba el tema ese racial y ellos decían, tenían una historia, sobre todo en Estados Unidos como es con esto, que tenían una historia que no les permitía tener algo que encima afectara todavía más a la gente que no es rubia. Entonces dijeron, bueno, los hagamos, no vale la pena, ¿no? Entre que no sirve y encima... O sea, no sirve, está todo bien, pero la verdad las formas por las cuales se les ocurre hacer las cosas... Es que está todo, es lo que hablamos siempre, que Estados Unidos tiene un contenido racial muy diferente al que tenemos acá. Que no es Estados Unidos el único país, pero en Argentina... por lo menos hasta ahora, más allá de, reivindicar a las raíces indígenas y eso, no está tan presente el tema en la actualidad. No está presente y de hecho los casos raciales en general son menores, son actos de discriminación que están mal, pero no son comparables con el asesinato, cosas que allá eran frecuentes. Pero bueno, este sistema lo trajeron acá hace unos meses, que de ahí fue la columna que hicimos antes. El que trajo Larreta. ¿Qué pasó? Hace ya un tiempo, hace un mes más o menos, el mes pasado creo que fue, en junio,
hubo un escándalo porque, capaz se acuerden, a un hombre, Guillermo Ibarrola, un hombre de 39 años, lo pararon en la terminal de Retiro porque lo habían acusado de cometer un robo agravado en el 2016 en Bahía Blanca. El problema era que el tipo era inocente, pero primero lo detuvieron. O sea, no era. No era él. Primero lo frenaron, Sí. cargaron sus datos, aparecieron 23 personas con ese nombre en todo el país y se equivocaron en la carga. Pusieron el DNI del que había sido, pusieron el DNI de la persona que había sido detenida en Retiro y vive en Ezeiza y no el de Bahía Blanca. O sea, entonces esa era la justificación que te decían las fuentes judiciales, que te decían, el sistema funcionó bien, lo que pasa es que cargaron mal los datos. El sistema no funcionó bien porque este pobre hombre no había hecho absolutamente nada. Y se comió varios días detenidos, no le decían nada. Claro, no sabés, ¿viste? Capaz te tiran una desesperación. Claro, el primer problema es, este tipo no es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Sí. Porque eso es lo que termina pasando en estas cosas. Y estuvo, sí, casi una semana que no sabían que iba a terminar. Y esto no es un caso aislado. A 3 meses desde que lo implementaron en el sistema, se identificó un promedio de 14 personas por día. Sí. Y son datos que saqué de una nota de TN. Y según los datos... Insospechado de no haber sido, sobre todo en ese momento, ahora no sé, ya Ahora después los sí. resultados de las elecciones. Esta nota es de hace un mes. Claro, Entonces. antes de las elecciones, sí. Pero bueno, TN lo que decía es que según los datos a los que accedió, el sistema que funciona en los subtes y ferrocarriles de la ciudad de Buenos Aires activó 1.227 alertas. Unas 226 personas fueron detenidas de esas 1.227 alertas por delitos graves. O sea que el 18,41% de los casos fueron por delitos graves. Pero te dice que los 1.101 casos restantes, o sea el 81,59% de los casos, terminaron en libertad. A ver, te hace pensar, o sea... O sea, te hace pensar que es una lotería donde está en juego tu libertad. Sí, lo que te dicen que es infalible es el género, que te lo marca con un 99% de... Bueno, ya te leí la mente. El género, el sexo físico. O sea, arrancamos encima porque aparte de discriminación racialmente, es discriminador. Estoy tratando de encontrarle la vuelta para aclararlo bien. ¿Cómo sabe cómo se siente esa persona? Bueno, 99%. O te pregunta cuando te identificas el sistema. No, Bueno, por lo que tienen O está mal o está mal toda la teoría de cómo se... No nos vamos a meter en eso en esta columna, justo en esta columna no estamos hablando de eso. Querías tener una columna por fuera del tema género. Pero no se puede en este programa. Pero bueno, entonces te dicen, tienen una precisión para saber qué género sos del 99%, o sea que eso es por lo visto infalible casi. Y la edad un 95%, o sea ya ahí se redujo un poquito. Sí. Y supuestamente con modificaciones de la apariencia, o sea, anteojos, barba, cambio de peinado, gorros, te sigue identificando. Sí. Pero, o sea, también hay errores. Hace poco una mujer que se llama María Raquel Holloway, que es una referente de la lucha contra la explotación de menores, fue demorada porque figuraba en la lista de la CONARC porque había sido denunciada en el 2002 por la expareja que la acusó de falsificar documentos públicos para viajar al exterior con su hijo. Entonces, ¿qué pasó? El juez de la causa la había sobreseído en 2004, pero la orden de captura seguía vigente, entonces la demoraron. Sí. O sea, acá no estamos hablando de que te reconozcan. No estamos hablando de la tecnología, de qué tantos aciertos y desaciertos tiene. Estamos hablando de cómo se está aplicando, que es un desastre. Es un desastre y aparte, suponiendo que funcionara maravillosamente bien. O sea, vos tranquilamente a alguien podías saber lo que hace en su vida, porque considerando que hay cientos de cámaras, creo que 300 se instalaron ahora, pero seguramente esto va a ser miles de cámaras de reconocimiento, podrían seguirte a vos, a dónde vas, qué haces, dónde estuviste, con quién estuviste, sin ningún esfuerzo. Sí, bueno, ese es el otro lado que vos decís. Primero me pueden meter por cualquier cosa. Por el otro lado, sí, si te pones un poco más paranoico, empezás a pensar, bueno, tienen absolutamente todo. Ni siquiera, o sea, las cámaras de la calle, te subís al colectivo y está la camarita, sí, que por un lado te sirve, viste, muchas chicas que se pierden, te dicen, se vio subiendo al colectivo. O sea, tiene como su buen uso. También hubo... cualquier cámara de las que puestas, porque son decenas, son cientos de miles. Son unas cámaras que tienen una
una resolución 4K, o sea, son cámaras, sí, la camarita que tiene el colectivo así medio pelo, no creo que... Probablemente o sea que esperemos, porque aparte me imagino que eso va a requerir un muy buen mantenimiento de las cámaras, que estén limpios los lentes, etc. Sí. Lo cual quiere decir que, sabiendo las habas que se cuecen en estos lados, probablemente no se haga y aumentemos. Es que es eso precisamente, porque no es que tengo estoy yendo en contra de la tecnología, que te estoy diciendo no se puede usar, que es mala, no sirve. Estoy diciendo, esa tecnología la trajeron acá y con ciertos errores que igual son errores, por más que sea uno cada 1000 personas, cada 1 millón de personas. O sea, sigue siendo una persona que está detenida una semana. Por algo está siempre el tema de la presunción de inocencia. Sí. Que o sea, sí, no está presa, pero igual, o sea, a vos te pasó una vez que en un aeropuerto. Sí, bueno, pero ahí se dieron cuenta. Pero ahí se dieron cuenta en el momento. Imagínate si no se daban cuenta y te comías una semana sin saber qué iba a pasar. Sin saber qué iba a pasar. Ahora, el problema es cómo se cargan, tiene errores humanos de la gente que le carga los datos, el tema que decís del mantenimiento, o sea, hay que ver cómo se está usando acá. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por Rodríguez Larreta, nos llenó, no quiero imaginarme la plata que salió de cámaras para controlar las patentes de los autos. Sí. Cualquiera que pase hoy se va a dar cuenta que está funcionando el 20% de los sistemas, porque uno pasa y las patentes físicas están apagadas. Sí, está mucho apagado. Se reconocen mal los números. O sea, eso para reconocer una patente que es clara, con números impresos, con mucho contraste. Sí. Yo me quiero imaginar, está bien que es otra tecnología, pero eso aplicado al reconocimiento de una persona, la cantidad de errores que va a haber dentro de 6 meses, esperemos, hay 2 posibilidades: o detienen a medio país, o lo que va a ser más probable, nadie le va a dar. Es que por algo en algunos lugares se saca. Sí. Y es eso, es comprometerse a seguir desarrollando no solo la tecnología, sino todo lo que está alrededor para que cada vez funcione mejor. Pero realmente no van a ser acá. El voto electrónico lo pusimos nosotros a contramano, porque de otro lado estaba yendo para atrás. Así que bueno, acá me están haciendo ya señas desesperadas de que terminemos, así que no se te quedó algo más pendiente. No, ya podemos por esta semana. Bueno, entonces vamos a seguir con vos con el programa, después de que Azul nos haya traído tan buena noticia como que no solo nos identifican, sino nos identifican mal y nos invaden la propiedad. Nos invaden nuestra privacidad. O sea que estamos al horno. Bueno, Azul, ya sabemos cómo es. La vida sigue. A veces uno no se siente tan bien, pero bueno, hay que seguir adelante. Y yo sentí que este sombrero me calzó justito. Así que muy interesante tu columna como siempre. Así que esperamos que te mejores y te vemos la semana que viene. En cuanto a vos, Marcelo, después de este pequeñísimo corte vamos a charlar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque, tal como anuncié en el principio. Hoy vamos a estar para responder algunas de las preguntas que nos suelen hacer en las redes sociales y cómo consideramos que es un vehículo importante a la hora de una intercomunicación con nuestros lectores, ¿no? Así que conmigo está Marcelo Ramírez. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? Hoy te presento formalmente. Marcelo Ramírez es analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV. Así que sos el responsable de responder todas las dudas que se han producido en estos tiempos en las redes sociales, ¿no? Sí, no solo en las redes sociales, esto vos viste que solo hablamos mucho a veces en privado. Está costando mucho entender porque hasta está habiendo unos cambios geopolíticos son muy importantes. Entonces a veces los esquemas que son muy binarios para entender lo que pasa quedan un poco retrasados y no logran dar explicación a lo que es la actualidad del mundo. Y eso uno lo ve tanto en analistas o comentaristas de política internacional básicamente, y sobre todo en los propios políticos y militantes políticos que intentan aproximarse a una realidad y les cuesta aprenderla, se les escapa, encuentran contradicciones y porque a veces faltan algunos datos. Entonces la intención que teníamos es un poco
abrir un espacio cada tanto de intercambio con los propios seguidores del programa, los que nos miran, nos escuchan en este y en otros lugares, y poder explicar un poco de qué se trata, cómo vemos nosotros el mundo. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera pregunta y vamos a poner en claro, o al menos lo que nos parece, lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Para empezar, ¿cuáles son los factores de poder que están en juego? Bueno, yo creo que hoy... Un suspiro tremendo, me parece que ya viene complejo. Una explicación. Y porque esto es difícil de resumir en poco tiempo, en 3-4 minutos que puedo hacer una respuesta no es tan simple. Pero yo creo que tenemos que tener algunos hitos muy claros. A partir de 1971, cuando se rompe la paridad dólar-oro, empezamos a encontrar un mundo diferente, un mundo en el que se abren las puertas a la especulación financiera, y esa capacidad financiera empieza a ir en detrimento de lo que era el mundo productivo. Ese cambio se termina de cristalizar con la caída de la Unión Soviética y la hegemonía que empieza a tener Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, empieza a tener esa hegemonía Estados Unidos y una serie de corporaciones muy grandes, corporaciones que cuando uno las pide tienen el tamaño de un país mediano en el PBI. O sea, su capacidad de producción es enorme. Inclusive hay algunos autores que hablan de poderes no territoriales, como Marcelo Gullo, para podernos entender como los grandes jugadores que, si bien no son una nación, tienen la misma incidencia que tienen las naciones en esta actualidad. Una vez caída la Unión Soviética, entonces tenemos este mundo hegemónico que empieza a trabar acciones de libre comercio, los tratados de libre comercio, el TPP que tanto se habló durante mucho tiempo. O sea, todo este tipo de reproducir una geopolítica en función de las necesidades de las corporaciones y no en necesidades de lo que serían las propias naciones. Empieza a haber una sobreposición de intereses. Entonces, en esa sobreposición, las corporaciones se empiezan a primar y empiezan a rediseñar los espacios geopolíticos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ahí tenemos un bloque de poder. Pero esto produce la transnacionalización de la producción, entonces se relocalizan en Asia, por ejemplo, los capitales fluyen de un lado para el otro y hay muchísima especulación financiera. Esto genera un resentimiento que es lo que da la posibilidad de que aparezca un nuevo actor en escena, que lo podemos ver claramente corporizado en Trump, pero no es el único, que resisten e intentan volver a un sistema capitalista productivo como era lo que nosotros conocíamos. Entonces tenemos el actor financiero, las multinacionales, que uno lo engloba tratándolo generalmente como globalización. No todos los autores se ponen de acuerdo en las etiquetas, pero más o menos sí en las características. Y después, ante este segundo actor nacional que aparece con Trump, con unas características jacksonianas, aparece un nuevo polo de poder constituido por una China emergente que le pone algunas dosis de capitalismo a su sistema productivo y de esa manera consigue ir avanzando en su capacidad de reacción, y hoy enfrenta a Estados Unidos de igual a igual, y una Rusia que parecía que había pasado su tiempo histórico y, sin embargo, de la mano de Putin, nuevamente en 2 décadas vuelve a resurgir como un actor protagonista. Entonces yo vería estos 3 poderes centrales. Hay algunos otros autores que agregan, como es el caso de Walter Formento, él agrega un cuarto actor que es el ecumenismo religioso, con el Papa Francisco como cabeza, que uno a veces lo puede ver dentro de lo que es el multilateralismo, que tampoco es exactamente multilateralismo, también termina siendo, o la multipolaridad del mundo termina siendo un sector de grupos donde a veces hay no toda la homogeneidad que se necesitaría. Vos nombraste uno de los actores que ya hace rato viene sonando cada vez más fuerte, que es China. Sí. Y siempre queda la idea, dado los avances que hay no solo hacia adentro, sino hacia afuera de China, la duda o la gran pregunta de siempre es: ¿qué es China? ¿Es socialista? ¿Es capitalista?
Bueno, la respuesta corta, rápida y concisa es un socialismo con características chinas. Bueno, esa es la respuesta de ellos. Esa la solucionaron muy bien. Y eso se va extendiendo a otras ramas, porque cuando ya inclusive cuando hablas de los proyectos de defensa, te encontrás con que también hay una defensa con características chinas. O sea, y ya otros países empiezan a tomar también esta cosa de decir, bueno, es un modelo, pero con características propias. ¿Cómo debería ser, en realidad? Claro. Ahora, si vos me decís exactamente qué es China, bueno, China, de acuerdo al último Congreso del Partido Comunista, ratifica su rumbo al socialismo, mantiene un partido comunista que controla todos los resortes de la economía y de la política. Esa tradición confucionista que tiene China da una cuestión muy jerárquica, muy marcada en su dirigencia y en sus pueblos. Entonces eso da esa verticalidad que a veces se confunde con el tema de ser socialista, pero en realidad va más allá del socialismo. Sea cual sea el sistema que adopte, China va a tener eso. Otra de las características que es importante para entender es que China ha generado una serie de empresas multinacionales, pero esas multinacionales todas, sin excepción, son controladas por el Estado. El Estado tiene la dirección de la empresa y la mayoría. O sea, no se mueve nada en China sin la participación del Estado y sin la participación del Partido Comunista, lo cual esto lo dejaría por fuera de lo que nosotros entendemos como un sistema capitalista, liberal, democrático. Ni siquiera podríamos decir que es un sistema capitalista porque no deja las cosas al libre juego de la oferta y la demanda como haría el capitalismo. Lo matiza, lo dirige muy férreamente y cada uno de los pasos que va dando China está planificado, lo cual además pone en duda algo que siempre han dicho, que era China es el socialismo ha fracasado en lo que tiene que ver con la gestión económica. China o Vietnam demuestran que no es así, o sea que con alguna flexibilización en el modelo, abriendo puertas a la iniciativa privada, que obviamente tiene esto algunos correlatos no deseables, han conseguido despegar económicamente. Entonces no siempre el socialismo tiene esas características. Entonces si vos me preguntás, ¿es China capitalista o es socialista? Es un socialismo con características chinas. No le encuentro otra respuesta, pero yo no la calificaría ni estrictamente marxista, leninista, al estilo que era la Unión Soviética, pero tampoco es un capitalismo como lo que conocemos en Occidente. Otro actor que vos nombraste, y es uno de los principales, el de siempre, es Estados Unidos. O sea, ¿qué pasa en el interior de Estados Unidos y quién es Trump? Porque a lo largo de nuestros programas, desde las elecciones, nosotros venimos marcando una diferencia entre Trump y los presidentes anteriores. Sí. Un Trump con características propias norteamericanas. Pero también hemos observado que hay un sector, tanto en la política nacional como en los medios de comunicación, que tiene una idea equivocada de Trump. Hoy, estos días escuchaba en la televisión, no recuerdo quién era, pero era uno de estos que hacen las encuestas, una de las encuestadoras muy importantes, sobre un tuit de Trump que decía que la economía de Estados Unidos estaba pujante, que lo estaban contando. Y él decía, bueno, hay que escuchar a Bolsonaro dentro de 2 meses. Pero ya tengo a Trump, ya tengo a Bolsonaro acá pendiente, ya va a llegar Bolsonaro. Hay que ver a Trump dentro de 2 meses y va a estar diciendo lo mismo. Las elecciones son el año que viene y todo parece indicar, tal como dijimos a un principio, que va a ser reelecto Trump. Así que, ¿qué nos podéis decir sobre esto? Yo creo que el problema es que acá estamos acostumbrados a tener una visión un poco naif de las cuestiones políticas y cómo se manejan las grandes potencias. En primer punto, creo que las cuestiones personales y las habituales apelaciones a la misoginia, la homofobia y el racismo son notas apenas de color. O sea, esto no tiene ninguna incidencia en la política real que va a ejercer un mandatario de Estados Unidos. O sea, lo que después puede haber son otras cosas que cuando hablemos de este tema podemos ver que se usan para otros fines. Pero la realidad es calificar a alguien por esto es ridículo. O sea, simplemente es solo no entender, no conocer o no querer entender. Entonces,
Lo que sucede con Trump es que Trump canaliza, eso creo que en eso coincide casi todo el mundo, todo el descontento que produce ese proceso que hablamos al principio de globalización. Todo ese proceso de traslocalización de la producción y empresas que las ganancias las derivaban a los paraísos fiscales, el resultado era un empobrecimiento de la clase media norteamericana que era por lo menos, y creo que es todavía, el grueso de la población norteamericana. Entonces, esta gente ha venido sufriendo una caída de sus ingresos durante al menos 3 décadas. Todo eso genera un malestar y aparece un personaje como Trump, que tampoco deberíamos reducirlo a que es un payaso, que tiene un estilo muy pirotécnico. Trump es un tipo que sabe muy bien a quién le habla, sabe muy bien que habla para su mercado interno, juega, algunos hablan de la teoría del loco, o sea que es impredecible para dónde va a salir, pero en realidad esto es parte de un cálculo previo de cuáles son las opciones. Es un tipo realmente inteligente y que lo que busca es, yo creo que no recuperar solo a Estados Unidos. Creo que Trump lo que busca es dinamitar el sistema internacional. O sea, cuando hablamos de la amenaza que significa Trump a los organismos internacionales, es porque básicamente Trump apunta a eso. O sea, Trump ha declarado en contra de la OMC, del FMI, hace poquito el FMI lo criticó a Trump, en contra de la OTAN, amenaza con desmantelarla, con las Naciones Unidas. O sea, uno va viendo que todos los pasos de él son en el mismo sentido, y eso es porque considera que esas organizaciones presionan sobre Estados Unidos, lo empobrecen, Estados Unidos las tiene que pagar y estorban las relaciones. Estados Unidos no quiere más, Trump no quiere más tratados de libre comercio que favorezcan a las grandes empresas, por lo tanto busca nuevamente los modelos binacionales de negociación. Estados Unidos tampoco debe ser el guardián del mundo, pero por eso hablo de no ser infantil para leer estas cosas. Estados Unidos no tiene que ser el guardián del mundo, pero no porque Trump sea bueno o malo, porque significa un enorme gasto que afronta Estados Unidos para beneficio de unas corporaciones que después van a tributar o que se van a llevar la plata a los paraísos fiscales. Entonces, en esas condiciones, ¿cuál es el negocio para Estados Unidos en términos de Trump? Entonces, Trump lo que trata de buscar es volver a los valores del pasado. Hasta acá viene todo bien, por eso algunos te dicen, Trump es un peronista. El problema de Trump es que tiene esa impronta estadounidense, o sea, lo que Trump quiere es un Estado profundamente liberal, donde cada uno recibe de acuerdo a su esfuerzo y a su éxito personal, en definitiva. Eso es propio de una herencia calvinista, presbiteriana. Es como nosotros empezamos a ver lo de la teoría de la prosperidad que traen algunos sectores evangélicos. Bueno, en Estados Unidos esto está muy en boga. Entonces, si a vos te va bien es porque Dios quiso que te vaya bien, si te va mal es porque no te esforzaste lo suficiente. Resultado, no es el modelo que a nosotros como latinoamericanos más nos gusta, no es un Estado presente, que contempla, es un Estado que va a proteger un mercado interno, con uñas y dientes contra lo que venga de afuera. Pero después internamente sálvese quien pueda. Esas son las diferencias. Por eso creo que hay tantos matices para entender. Pero aún así la economía interna de Estados Unidos ha mejorado. Pero porque ese es el modelo. Estados Unidos, al igual que el Reino Unido, Alemania, Japón, Corea, todos funcionaban con la misma lógica. Se cierra en sí mismo, no permite el ingreso de competencia extranjera, fortalece sus industrias y después sale y compite y después reclama el libre comercio. Entonces vos ves el Trump, el Estados Unidos que pide el libre comercio cuando le convenía. Claro. Pero en este momento fue derrotado en ese campo por China. China es más competitivo y muchos otros países sudeste asiáticos son como pequeñas hormiguitas que lo están mordiendo. Entonces, ¿qué pasa? A Estados Unidos ya no le sirve el sistema. El sistema de subo y pateo la escalera. Ahora no, hay que volver a poner la escalera y subir. Entonces, por eso necesita romper todos esos tratados, porque este modelo no sirve para que Estados Unidos se pueda mantener como potencia. Si vos sos una gran corporación, a vos no te importa, porque tu negocio es internacional y vos no tenés patria. Si vos sos norteamericano, sí debería importarte. Ahora vamos al otro protagonista que faltaba en este juego de la multipolaridad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las ideas que hoy guían a Putin y a Rusia, ¿no?
Bueno, ahí venimos con otro personaje polémico. Es indudable, esto también no lo discute nadie, Putin agarra un país al borde de la disolución, ya no hablamos de un país con dificultades, ni siquiera quebrado, al borde directamente de la disolución y lo transforma en una de las potencias mundiales nuevamente en poco menos de 20 años. Lo hace apelando a tres cuestiones básicas: la religión, el idioma y la historia, el ser ruso. Sobre eso busca la unidad de su país porque fue el primer desafío que tuvo. Un país que tenía todavía reminiscencias del zarismo, el bolchevismo que había estado en el poder hasta hace poco, más otros sectores que habían quedado aletargados en esta lucha. Empieza a tomar mucho cuerpo lo que se conocía como el euroasianismo. Prima la idea de recrear un mundo eslavo, donde es un tema bastante polémico porque se considera en realidad que los eslavos lo único que tienen en común es un lenguaje, un protolenguaje y no mucho más que eso, pero sin embargo Rusia empieza a crear toda una mística alrededor de eso, con dificultades, porque hay otros pueblos eslavos con los cuales, como los polacos, con los cuales ha tenido muchísimos problemas Rusia. La apuesta de Rusia es esa. Y Putin lo que tiene es esto, que es lo que es difícil de entender. Uno tiene que entender cómo es el pensamiento ruso en general. El ruso es un pueblo extremadamente duro, acostumbrado a pasar innumerable cantidad de dificultades, ha sufrido guerras, invasiones, guerras civiles, lo que te imagines pasó en Rusia. Eso ha templado el ánimo. Entonces, Rusia necesita un líder realmente fuerte, y los líderes históricos de Rusia han sido muy fuertes. De Pedro I, Iván IV, Catalina II, Catalina la Grande, el mismo Stalin. No se puede conducir Rusia de una posición timorata. Entonces Putin sabe esto y por eso es esa imagen del tipo que se lleva todo por delante, deportista, artista marcial, cabalga arriba de los osos, pilotea aviones, lo que se te ocurra lo hace Putin. Bueno, eso es algo muy armado para el pueblo ruso y que está teniendo un muy buen efecto en el resto del mundo, porque está generando envidia en muchísimos países de tener un líder realmente así ante lo que uno ve con cierta decadencia, que son los líderes occidentales, libres timoratos, indecisos, que no... Necesitamos un artista marcial como próximo presidente. Entonces yo creo que eso es una de las principales cuestiones. Rusia no tiene la idea, al igual que China, de ser un país invasor, pero sí tienen sus espacios y quieren sentarse en la mesa del poder. Son los grandes jugadores y hay que consultarlos. Ese es uno de los choques con Estados Unidos y con el modelo globalista, que lo tenía destinado a Rusia como ser meramente un proveedor de materias primas. No más que eso. Entonces, obviamente, teníamos ese avance de la OTAN sobre Rusia, que la llevó, ya te digo, al punto de la disolución, y que iba, creo que muchos coincidimos en esto, si Hillary Clinton hubiese sido la que ganaba las elecciones, las posibilidades de una guerra hubiesen sido muy altas, mucho más altas que con el loquito de Trump. Tengo que ir a un corte, así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, muy bien, ya estamos de regreso en este tercer y último bloque. Anteriormente nosotros hablamos respecto a algunas preguntas que nos habían hecho en las redes sociales y también en forma privada a aquellos que nos conocen y tenemos un trato más personal, que tocamos todo el tema de lo que está sucediendo en el mundo y de los grandes factores de poder. Ahora sí, Marce, vamos a ver cómo todo este juego, que ya hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de Estados Unidos, cómo encaja en nuestra reunión todo este juego geopolítico. Yo creo que lo que pasa es lo que te decía al principio, hay cierta infantilidad en la visión. Creo que no se termina de comprender cuál es el juego real de las grandes potencias. Y estoy hablando no a nivel de un militante de barrio, estoy hablando al nivel de altos dirigentes. Sí. No saben de qué se trata. Entonces se toman partidos por causas que nadie toma en serio. O sea, cuando uno ve los grandes discursos que hacen en las Naciones Unidas, todos los líderes hablan con una determinada base de derechos, igualdad,
Pero todo eso es para la tribuna, o sea, uno tiene que entender que después la realidad se mueve por otros lados. O sea, si no entendemos eso, si creemos que nosotros estamos yendo hacia un mundo de paz y bondad, eso está todo bien en el plano utópico, pero en el plano real no, y si vamos a condicionar nuestras políticas exteriores a eso, tenemos problemas. Una prueba es lo que ha hecho Macri con Guaidó. O sea, el tema de agarrar y tomar partido por un tipo que en una plaza se autoproclama presidente, porque de esa manera voy a quedar bien con Estados Unidos y porque aparte acá se me suma apoyarme Bolsonaro porque ellos son socialistas y entonces tenemos que eliminar. Eso no existe. Aparte se olvida Macri que uno de sus primeros grandes errores fue apoyar a Hillary cuando sabía que estaba perdiendo. No sé si sabía, pero por lo menos ya se hablaba de las posibilidades. Macri hizo una colección de errores, chicos, medianos y grandes, tenés para que te gusten. Pero yo lo que hablo es la infantilidad de creer que yo me tengo que alinear con alguien para quedar bien con otro. Y es un tema de intereses. O sea, Estados Unidos ambiciona el oro, el petróleo, las tierras raras que hay en Venezuela. China las necesita para su producción, entonces se instala, Rusia también. Aparte, entre los eurocionistas empieza a primar la idea de no solo tenemos que estar a la defensiva, seamos ofensivos. Entonces agarremos y pongámosle un problema a Estados Unidos en su hemisferio. Así no tenemos que estar preocupándonos siempre por Siria, por Ucrania, todo alrededor de nuestra frontera. Entonces aprovechamos el tema de Venezuela y lo instalamos ahí. Y claro, después nosotros tenemos presidentes propios que no entienden este juego. No lo entienden inclusive AMLO. Cuando López Obrador asume, y se sorprenden cómo ha tenido buenas relaciones con Trump, que el muro... Nunca existió otra posibilidad para México. O sea, necesitaba hacerlo. O sea, que después vos internamente trata de ser más equilibrado, repartir las cosas de otra manera, mejorar la institucionalidad del país. Eso es una cosa. Ahora, vos pensás que subo y le declaro la guerra, es una cosa que no existe. No existe. Han sido muy pocos los países que han podido hacer algo así y no lo hicieron por elección propia. Ahora, me llama la atención, voy a sacarte un poco del guión, me llama la atención que en Occidente se ha dado una serie de líderes que podemos decir escandalosos, ¿no? Diferentes a los que veníamos acostumbrados y con una injerencia muy marcada en la política interna de otros países. Que Estados Unidos tenga una injerencia en la región, digamos que está naturalizado. No está bien, pero está naturalizado y hay una lucha en contra de esto. Pero de repente que un Macri venga a apoyar a Guaidó en Venezuela, un Macri que apoya a Hillary cuando tiene un candidato que puede hacerle frente, tal como fue Trump. Tenemos a un Bolsonaro que abiertamente se tira en contra al mayor candidato opositor en la Argentina, el que posiblemente será el próximo presidente de esta nación. O sea, ¿cómo podemos catalogar y no caer en que de las palabras de estos líderes, digo entre comillas porque de líderes poco tienen, puede llevar al enfrentamiento entre nuestros pueblos? Eso es algo que me preocupa realmente. Es un poco lo que te decía, es la inmadurez política. O sea, cuando Bolsonaro declara a favor de Alberto Fernández, a favor de Macri y dice la cantidad de barbaridades que dijo sobre Alberto Fernández, el comportamiento de los argentinos y toda esa historia, en realidad lo que pasa es que Bolsonaro no está entendiendo cuál es su función. Un poco lo hace para su mercado interno, ¿no? Para quedar bien con un sector. Pero por otro lado, si fuera un poquito más maduro, sabe que el vecino que le tocó es la Argentina, que va a seguir estando, le guste o no a él, y va a tener que negociar con la Argentina, más ahora que inclusive se embarcó en el tratado con la Unión Europea. No tiene sentido lo que está haciendo. De la misma manera que te decía antes que no tenía sentido lo de Macri, o sea, porque estos presidentes todos tienen la misma base, dicen nosotros vamos a gobernar sin ideologías. Y cuando llegan lo primero que hacen es poner precisamente las ideologías. Bueno, además hay una cuestión. Vos siempre hace un tiempo venís diciendo que los conceptos de izquierda y derecha son obsoletos. Sin embargo, Bolsonaro y el brasileño promedio, lamento decirlo como brasileña mismo, han retrocedido a etapas prehistóricas ya con los conceptos que están manejando. Aparte, comparar que Argentina vuelve al comunismo, un país que nunca fue comunista, o sea, creo que en Brasil realmente
partiendo de Bolsonaro no tiene la menor idea de lo que es el comunismo real, digamos. No. Sin decir que está bien o mal, simplemente hablo por conceptos. Sí, eso de movida, sí, no tienen idea. Hemos visto casos cercanos de gente que confundía los países y les adjudicaba ser comunistas a los que eran capitalistas, bueno, ese tipo de cosas. Pero lo que creo es que básicamente es que el problema, si ahora profundizamos y nos vamos un poquito ya de lo anecdótico, hay un problema en la forma de catalogar, en las etiquetas que se ponen. Yo recuerdo esto haberlo hablado hace casi 10 años en una entrevista a un dirigente político, que no voy a decir el nombre obviamente, que le hablaba sobre si no están ya perimidos los conceptos de izquierda o derecha, y la respuesta fue que lo que yo decía era antipolítica. En realidad no es antipolítica. Correa lo decía. Correa decía, yo no soy, no es el aborto, no es ser de izquierda o de derecha. O sea, si el Che Guevara hubiese estado en contra del aborto, eso no lo hacía conservador, o si Pinochet estaba a favor, eso no lo hacía progresista. O sea, esos conceptos progresistas asimilados a izquierda y de derecha o conservador no terminan de ajustarse a la realidad. Y yo creo que son una trampa. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, yo donde me ubico, y ves lo que tienen las distintas fuerzas políticas, decís, a mí me gusta de esta esto, de esta esto y de esta esto. Y después resulta que yo estoy eligiendo, por ejemplo, en las costumbres que sea conservador, pero en lo social que sea socialista. Y entonces, ¿cómo me ubico? ¿Que soy de derecha o de izquierda? Soy repudiado por ambos sectores. ¿Por qué? Porque ese bipartidismo básico se pone para evitar el surgimiento de otras fuerzas, que yo creo que en realidad lo que estamos teniendo en realidad es un sistema ya a nivel global que juega por dos puntas, por izquierda o por derecha, y tiene una base cultural que intenta borrar las diferencias entre los pueblos, y ahí entraríamos a lo que era el primero de los grandes poderes, que era el globalismo, que necesita la desaparición o por lo menos la expresión mínima de los estados como meros administradores y que les permitan a ellos, como nuevos gestores del mundo, hacer un mundo a su antojo. Entonces, todo lo que implique símbolos de identidad propio, que fueron casualmente los que usó Putin para reconstruir a Rusia, son negativos. Entonces uno va a ver que las publicidades, las series, las películas, las opiniones, los medios, todo va orientado a golpear lo que tenga que ver con la patria, con la tradición, con la familia, todo se ridiculiza. ¿Por qué? Porque vos lo que vos estás es atomizando y destruyendo la sociedad por dentro para de esa manera golpear los estados, caer los estados-nación y rediseñar un mundo a favor de las corporaciones. Esto es, si ya lo están pensando algunos, es una teoría absolutamente conspirativa, pero que tiene mucha más realidad que lo que nos presentan como teorías oficiales. Nosotros hemos observado y nos ha traído bastante problemas en nuestro trabajo estos fenómenos sociales que siempre insistimos que fueron hechos para dividir a los pueblos y destruir a los estados. Estos mismos fenómenos, con un éxito tremendo en nuestra región, hemos notado que cada país tiene como el mismo librito y ha reaccionado de manera diferente, pero han logrado su objetivo, que es esta famosa grieta que llamamos acá en la Argentina. Estos mismos fenómenos, por un lado, sirven ahora a la vista de las declaraciones de Bolsonaro y de Macri para también dividir a nuestros países, y por otro lado, cómo han variado las cuestiones relativas a la guerra, ¿no? A las nuevas formas de guerras. Bueno, vamos a agruparlo todo con el tema de género, así abreviamos un poco. Ya me da miedo decir género. Estamos hablando de naciones en pugna, intereses en pugna, poderes no territoriales en pugna, que luchan todos por un pastel. El problema es que ese pastel no da para que todos puedan tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno va a tratar de obtener pedazos a costa del otro. Entonces, olvidémonos del mundo pacífico en las Naciones Unidas, hablando de colaborar hacia el futuro promisorio para la humanidad. Lo que en realidad todos están tratando es ganar su parte. A partir de eso se generan nuevas formas de enfrentamiento.
las grandes potencias están llegando a un punto donde las armas nucleares impiden cualquier tipo de enfrentamiento directo entre ellas. Para eso empiezan a apelar a otros mecanismos, las guerras proxy, las guerras de proximidad que ya se usaron durante la Guerra Fría, pero empieza a haber todo un concepto nuevo, que es nuevo a medias, pues ya se usaba en la antigüedad, lo que pasa es que ahora se está sistematizando y se está aplicando un conocimiento y un cálculo mucho mayor, que es el de las guerras irrestrictas, híbridas, omnidireccionales, moleculares. Hay una serie de formas de llamar a lo que podemos hablar de una guerra sin reglas, donde se golpea al enemigo en un montón de puntos, en la producción, en lo financiero, en lo económico, en lo alimentario, en lo cultural, en lo social. Entonces, lo que se hace es minar las capacidades de respuesta de ese enemigo e inclusive su voluntad de combate. Allí es donde entran las cuestiones de género. Son parte de estas políticas, porque minan por dentro una sociedad, la degradan, la hacen caer y a partir de eso permiten que no ofrezca resistencia a ser colonizada directa o indirectamente. Y además se entronca con otro tema, que es, y ya te voy juntando varias de las preguntas que había, que es el tema del avance laboral. O sea, la tecnología ha cambiado de tal forma que no necesita hoy mano de obra. Los ejércitos que veíamos en los comienzos de la Unión de la ¿cómo se llama? Revolución industrial, o que veíamos a principios, mediados del siglo XX, ya no sirven, no necesitan, las cosas se producen automáticamente, los programas de computación, la inteligencia artificial invade áreas que antes se consideraban imposibles porque tenían que ver con la creatividad y con el intelecto. Una vez que vos ocupás todos esos espacios, te sobra gente. Y entonces tenemos un planeta con recursos limitados y con un excedente poblacional que las élites mundiales no lo necesitan. ¿Cuál es el resultado de eso? Bajemos la carga demográfica del planeta. Te lo dicen, aparte hay documentos. Eso te iba a decir, porque siempre hacen tanto hincapié en estas políticas de género, en la cuestión del aborto y todo, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre estas políticas, la cuestión demográfica y la tecnología? Bueno, es solo que un poco estaba intentando explicar, y sobre todo yo creo que, porque después cuando uno plantea estas cosas, desde ciertos grupos de género, te acusan nuevamente de ser conspiranoico, de soñar, sí, porque nos financia Soros, jajaja. Siempre la respuesta es esa. Yo lo que digo es, despojémonos de toda animosidad, de todo preconcepto y pensemos para qué sirve cada cosa. El aborto produce un 30% del avance demográfico de un país, del crecimiento demográfico. ¿30%? Sí, la legalización. Se estima más o menos en eso. Un país cuando legaliza tiene un 30% menos de crecimiento demográfico. Cuando yo quiero reducir la población, ¿a qué le apunto? Te apunto a convencerte que no tengas hijos. Después te apunto a que hagas una vasectomía a un adolescente, como ha pasado hace poco. Incentivo cualquier tipo de unión que sea estéril, que no produzca nuevos seres. Entonces, cuando se producen ese tipo de cosas, vos ves que van todas orientadas a bajar la carga demográfica. Pero no es el único problema que hay. Además de esto, nos encontramos con otras cosas. El avance de estas ideologías produce cierta... Cuando vos querés dominar algo, querés dominar un país, ¿qué es lo primero que vos intentás hacer? Generar divisiones internas, porque si no hay un frente unido es mucho más fácil tomarlo o controlarlo. Y cuando hablamos tomando, puede ser desde el punto de vista militar o puede ser simplemente a partir de créditos y otros mecanismos de inversiones que vayan condicionando las políticas. Vos apuntás a dividir. ¿Cuál es la mayor división que vos podés hacer? Entre hombres y mujeres. Es evidente, o sea, este mecanismo de cooptación de ciertos sectores se utilizó con el tema LGBT. Pero siempre hablamos de una parte mínima de la población. A la mayoría de la población es muy difícil embarcarlos en esto.
por eso vemos tanta resistencia a los programas como la ESI o esos programas en la escuela en Brasil que Bolsonaro salía con el librito. Bueno, mucha resistencia porque la gente no le gusta, no está de acuerdo y muestran además un divorcio entre las clases dirigentes, las clases políticas y la sociedad, que la clase política no advierte lo negativo que es, cómo es recibido eso por parte de los sectores comunes de la gente. Hay como una especie de burbuja que los hace ver que eso es aplaudido cuando no lo es. Pero más allá de eso, hay un gran factor de división que es entre hombres y mujeres. Por eso ha tomado tanta fuerza el feminismo. Uno tenía que preguntarse por qué en varios países, en todo Occidente, a la vez surgen en todos lados. Es por la lucha de las mujeres, te dicen. El problema es que estamos sujetos a cuestiones como las de Brasil con Bolsonaro, que termina ganando una elección una persona que indudablemente no está capacitado para estar en este lugar, termina ganando porque supo capitalizar este descontento de la gente y la gente votó inocentemente a alguien que creían que iba a satisfacer sus demandas en este aspecto, pero en lo que es económico vemos lo que está sucediendo. Es que hay que tener las falsas opciones. Te genero el problema y después te termino imponiendo un tipo que va a gobernar para mí. Y después para sacarlo te voy a decir, bueno, pero tenemos que negociar de alguna manera y te voy a meter nuevamente el mismo programa económico porque la discusión es otra. Ese es el problema. La Argentina en cierta medida tiene un poco más de cultura política todavía y lo sobrellevó un poco mejor, pero no estamos exentos. Yo, es más, estoy convencido que dentro de 2 años las elecciones legislativas vamos a empezar a ver cómo por primera vez va a empezar a tomar fuerza este sistema. Este tema de la división entre hombres y mujeres es funcional por eso, porque enfrenta, porque distrae, porque permite el dominio, porque reconduce hacia otros temas, porque aparte le genera a la mujer una visión de cómo tiene que ser su modelo, y la mujer tiene que ser una mujer que trabaja 40 horas por día, viste, como decía Arminio Iglesias, las 24 horas del día, las 24 horas de la noche. O sea, tiene que ser una persona hiperactiva, porque eso es lo moderno. Y se ríen y se burlan de la que dice, no, yo me gustaría tener un hijo. Vuelve a pegar en el tema de control de la natalidad, porque vos estás apoyando a las mujeres a que se encarguen de otra cosa. Las aristas de este tema son infinitas. Yo creo que necesitaríamos hacer varios programas para hablar del uso político y geopolítico y geoestratégico del feminismo y de las cuestiones de género. Pero obviamente hoy las más importantes del feminismo, porque creo que, como decíamos al principio, partamos de la base que nadie reclama que no haya igualdad entre las mujeres. Eso es una cosa implícita. El problema es qué es lo que se entiende. Y vemos, y con esto te cierro, que las mujeres que se autoproclaman, no ustedes, ahí viene el problema, las mujeres que se autoproclaman la representación de las mujeres, no representan a nadie. Totalmente, en eso coincido un 100%, es así. Así que bueno, más interesante, nos vemos la semana que viene. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Quedaron algunas cositas que en el tintero, que en otro momento por ahí hacemos una cosa así, volvemos a... Bueno, lo que podemos hacer es alentarlos a que nos escriba en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Humo y Espejos, como para dejar ahí sus preguntas, sus inquietudes, y trataremos de responderlas desde acá. Así que muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nosotros solo estamos acá gracias a ustedes que nos acompañan ahí, de estar ante estas cámaras. Así que los invito, como siempre, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ACTV Producción, a invitar a sus amigos que hagan lo mismo, y si tienen algún resto, que también nos apoyen. Los links estarán en el pie de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.